Buenas tardes, Ministerio Internacional Nueva Mujer. Estamos emocionadas porque estamos conectadas todas las mujeres que pertenecemos al ministerio, desde Canadá hasta Brasil, todas juntas en un mismo tiempo, en un mismo momento. A Dios sea la gloria, gracias a Dios por la tecnología que nos permite, aunque estemos lejos, que sintamos que estamos cerca. Así es que bienvenida a cada una de ustedes que hoy está sintonizando esta transmisión y bienvenidas a nuestro programa Mujer Creativa. Pero también quiero darle la bienvenida a las mujeres que no forman parte aún del Ministerio Nueva Mujer. Quizás entre las redes encontraron esta transmisión y bueno, les llamó la atención y se quedaron formando parte. Así es que quiero dar una pequeña reseña de lo que es el ministerio. El Ministerio Internacional Nueva Mujer es un ministerio dedicado a la restauración y edificación de la mujer, bajo los principios de la palabra de Dios, a través de la cual la mujer puede encontrar el valor que tiene y el propósito que Dios tuvo para crearla. Y entonces de esa manera pone a funcionar sus dones, talentos y virtudes, en primer lugar, al servicio de su familia, de la sociedad y de la nación. Eso somos el Ministerio Internacional Nueva Mujer. Y bueno, hoy tenemos nuestra nuestra transmisión de lo que es Mujer Creativa, que es una parte de la red de hogares. Estamos aquí representadas todas las redes de hogares del ministerio. Así es que, como ustedes saben, año tras año hemos estado llevando a cabo Mujer Creativa en cada uno de los hogares en donde está representado el ministerio. La manera en que lo hemos hecho es que algunas hacen una receta de cocina, otras tal vez hacen alguna manualidad, otras aprovechan ese día para hacer compañerismo y bueno, se ha dado de varias maneras. El día de hoy queremos agregarle un detalle más a Mujer Creativa. Mujer Creativa, pues es el concepto que surge pensando en que como mujeres necesitamos un crecimiento integral. Y es por eso, es que hoy tenemos nuestra primera conferencia de Mujer Creativa. Todo el tiempo estamos para aprender, tenemos cosas nuevas que aprender. Y yo no sé si a ti, pero a mí, cuando oigo Mujer Creativa, me surge la inquietud de ¿qué es creatividad? Quizás es una palabra que la decimos tantas veces, pero yo te invito ahorita a que pienses qué es creatividad. Quizá no podemos definirla en nuestra mente, pero bueno, esto es Mujer Creativa y hoy, para que podamos hablar de lo que es la creatividad, he invitado a una amiga muy querida, una hermana. Ella es sierva de Dios, ama a Dios, es alguien muy preparado, es alguien profesional y ella hoy nos va a ayudar a que aprendamos qué es creatividad. Entonces yo con mucho gusto y con mucho cariño, yo les pido que ahí donde ustedes están, recibamos con un abrazo virtual a Aleida Bedoya de Sánchez, que es quien nos está acompañando hoy y nos va a acompañar a lo largo de este programa. Gracias, Aleida, por acompañarnos. Bienvenida. Buenas tardes, Cindy. Muchísimas gracias por la invitación a todas las mujeres creativas, a todas las mujeres de Nueva Mujer. Muchas gracias por este espacio. Para mí es un privilegio y es un honor poder estar aquí con ustedes compartiendo de esta actividad. No, gracias, Aleida. Definitivamente cuando Cindy nos hablaba y nos decía y nos exhortaba la invitación de que pudiéramos hablar de Mujer Creativa, yo valientemente acepto la invitación, pero luego entra dentro de mí esa duda y esa incertidumbre de decir qué es Mujer Creativa. Así que mujeres, ustedes pueden empezar a escribir en las redes con una palabra qué significa Mujer Creativa para ustedes, ¿verdad? Sí. Pues sí, cuando yo veo mujer Creativa y veo lo que el ministerio a lo largo de los años ha hecho a través de su organización, a través de sus eventos, definitivamente dije, me quedo corta, no sé qué voy a hacer con lo de Mujer Creativa, ¿verdad? Y en segundo espacio, pues básicamente yo lo que me dedico es a la parte de administración y a la gestión del talento. No hay nada de relación con mercadóloga o con arte o algo que pudiera decirme, sí, puedo aplicarlo. Entonces es ahí en donde yo creo que empieza a funcionar la creatividad. Yo dije, aquí es. Partamos de ahí. Partamos de ahí. Y es ahí entonces en donde, pues digo, ¿dónde está el inicio de la creatividad? Y básicamente, pues el inicio de la creatividad nos vamos nosotros a la palabra. Y está en Génesis 1:1, claro, en donde dice, Dios crió. O sea, es el primer
atributo que nosotros vemos por excelencia de Dios. Es el primer atributo, la primera parte que nos habla de qué es lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Es Dios el creador. Eso es la primera inquietud que nosotros podemos tener, o el primer principio que nosotros tenemos que manejar. Y a través de la creación nosotros vemos lo que el Señor hizo, ¿verdad? En la creación vemos diseño, vemos color, vemos textura. Claro, es una diversidad en todo lo que Dios creó. Bueno, si nos vemos nosotras, y creo que entre todas somos totalmente diferentes. Definitivamente, ¿verdad? Sin embargo, pues esto también me llevó a entender de la creatividad, qué más conceptos tenía. Entonces, si usted me pudiera leer algunos conceptos que le compartí. Claro que sí, vemos que creatividad, bueno, desde 1976 hay un concepto que habla que la creatividad es como la capacidad de alumbrar nuevas relaciones, de transformar las normas dadas de tal manera que sirvan para la solución general de los problemas dados en una realidad social. También el doctor de la Torre, ya más reciente, en 1991, dice que la creatividad es la capacidad y actitud para generar ideas nuevas y comunicarlas. Steve Jobs también habla que la creatividad es simplemente conectar cosas. Qué interesante ese concepto. Definitivamente. Y aún existen 400 conceptos más sobre el área de creatividad. Pero ¿qué es lo que básicamente me llamó a mí la atención en todos los conceptos que pude haber leído en un compendio de creatividad? Hay 4 aspectos importantes de la creatividad. ¿Y cuáles son? El primero es la parte de la solución de problemas. Entonces, la solución de problemas, ¿qué es lo que nos lleva? Probablemente pues tenemos algún problema familiar, económico, social, laboral, y entonces tenemos que aplicar la creatividad en esos aspectos. El otro aspecto que vimos es la parte de la novedad o la parte de la innovación. Algo nuevo. La innovación es algo nuevo, es como decir, wow, es algo que da sorpresa, es algo que pueda uno inspirar a la sorpresa, ¿verdad? Y tenemos la otra parte importante que es la aportación. Y la aportación es lo que hace, lo que sirve, lo que uno puede también a través de la creatividad capitalizarse pues de ciertos ingresos, ¿verdad? Y sobre todo me llamó mucho la atención del concepto de conocimiento, que debemos de tener conocimiento. ¿Y por qué? Porque el conocimiento nos permite realmente a tomar ciertas decisiones de creatividad más basadas en una realidad, ¿verdad? Ok. Esto en el área de la fotografía, si un fotógrafo quiere ser excelente fotógrafo, tomar una buena fotografía sobre el arroz, básicamente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues conocer la historia, conocer de dónde viene, cómo surge, cómo se cosecha, cómo se siembra, para qué sirve, cuáles son sus beneficios y por supuesto también cuáles son esas áreas en las que pues no traen buen beneficio. Pero ahí es donde básicamente se transmite la parte de la información a través de una imagen, ¿verdad? Ok, bueno, para tal vez tú que estás anotando, les pedimos, no lo dije al inicio, pero que tengas listo papel y lápiz, vamos a estar utilizando y creo que vamos a estar hablando de varias cosas importantísimas para que las puedas anotar y creo que la primera de ellas es saber que entre todos los conceptos de creatividad hay cosas que son comunes, como es la solución de problemas, la novedad, la aportación y el conocimiento. Aleida, ahora que escucho el conocimiento, eso me hace pensar y le pregunto, ¿eso quiere decir que para crear algo yo debo tener conocimiento? Sí, es importante tener el conocimiento, pero no el conocimiento que envanece, sino el conocimiento que enriquece. Básicamente eso lo veíamos en Albert Einstein. Albert Einstein es el ícono de la creatividad, ¿verdad? ¿Por qué razón? Pues básicamente lo que se dice de él es que era un filósofo matemático. Sin embargo, cuando él tenía esos tipos de problemas, dice que él se iba a tocar piano o a tocar guitarra. Y ahí, en esos tiempos de creatividad, de hobby, él encontraba la solución. Okay. Entonces, él decía que las ideas creativas no provienen de la razón, sino que básicamente provienen de la intuición o del área creativa, ¿verdad? Entonces, para eso, pues vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad? Yo creo que sí todas tienen su lápiz y papel.
Entonces ustedes ahorita en la pantalla van a encontrar estos ejercicios matemáticos, ¿verdad? Así que tómense su tiempo, les van a tomar 30 segundos. 30 segundos. Sí, 30 segundos van a tomar para que ustedes puedan hacer estas sumas matemáticas, ¿verdad? Okay. Ahora realizaremos el segundo ejercicio. El segundo ejercicio, en esta lámina ustedes encontrarán 6 elementos o 6 figuras. Una es un punto, el otro elemento es un signo de interrogación, un triángulo, un corazón, una X y un rectángulo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues básicamente este es un aspecto crucial del pensamiento creativo y ahí va a ser la capacidad que nosotros tengamos de imaginar y de mezclar nuestra habilidad para ver realidades o conceptos. ¿Qué quiere decir esto? Que del punto para algunas personas puede ser un sol, para otras personas puede ser una paleta. La imaginación queda ahí a criterio de cómo ustedes pueden hacer un dibujo en cada uno de estos elementos. Así que tienen 30 segundos para que ustedes puedan hacer este ejercicio. Si vemos los resultados ya en el aspecto de numérico, pues todos los resultados nos salieron 9, ¿sí? Probablemente para alguna estaban en alguna otra posición, pudo haber sido por cuestión de observación, podrá ser un 6 al revés, utilizando la imaginación. Pero como dice Einstein, la lógica nos lleva de A a la B. Ahora veamos los resultados de Cindy. Cindy, cuando le di este ejercicio, pues esto fue lo que ella realizó, esto fue lo que ella vio. De un punto sacó el pie de un perrito, una cercha, un pino, una carita, a un niño saltando y al signo de las demás, ¿verdad? Esa fue la imaginación de Cindy. Ahora vemos mi imaginación con la realidad. Pues yo vi un huevo estrellado, un oído, una carita. También veo más caras. Con la X vi un reloj. Y con el tercero, que es un rectángulo, pues Cindy dice, es que la veo puro carruaje. Y le digo, no, es un perrito. Así que pues queda la imaginación. Como dice Einstein, la imaginación nos llevará a todas partes. Pues en Facebook ustedes pueden compartir también el ejercicio que ustedes realizaron en el área de imaginación. ¿Para qué? Para que veamos la imaginación hasta dónde nos llevó. El área matemáticas, definiamente estamos en un cuadrado, sí. Pero la imaginación nos llevó a viajar a diferentes espacios y a cada una de diferente forma. Sí, yo creo que todas se pudieron dar cuenta de el diferente resultado que tuvimos nosotras, ya no digamos si lo comparamos todas, o quizás tú estás reunido con alguien más y puedas comparar qué te salió del puntito, qué te salió del signo de interrogación. La verdad es que yo creo que uno al verlo, uno piensa en diferentes cosas y bueno, esa es la mente, lo que dice Aleida. En cambio, 2 más 2 es 4, eso nos sale igual a todas, entonces de eso se trata este ejercicio.
ejercicio de ver cómo algo lógico pues no tiene diferencias, siempre es igual, pero la creatividad nos lleva, nuestra mente no tiene límite, ¿verdad? Entonces pueden ahí ustedes después ya comentar sus figuritas o ver las que pudimos hacer con Aleida. La verdad es que nos impresionamos de lo diferente, ¿verdad? Que de las ideas tan diferentes, hasta ella hizo una y yo le dije, pensé que era otra cosa, pero, ¿verdad? Creo que es lo dinámico y lo alegre de esto, ¿verdad? Así es que qué interesante. Aleida, creo que a mí me surge la duda y creo que a todas quisiéramos saber dónde podemos encontrar esos ejemplos de creatividad en la Biblia, que es nuestro manual de vida. Claro. Dentro de los conceptos que le mencionaba, los conceptos están de psicólogos, pedagogos, sociólogos, artistas, en fin, filósofos, ¿verdad? Todos ellos dan cierto concepto. Sin embargo, en la parte de la Biblia nosotros podemos encontrar el primer ejemplo, que es la parte del propósito. Fue cuando Jesús tomó lodo con saliva. Pues se podrán imaginar, sí, ahorita pues. Le decimos a un médico, mire, está ciego tal persona, ¿será que lo puede curar? O lo puede sanar, o le puede devolver la vista con estos elementos. Definitivamente que nos van a decir que no, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros podemos ver cómo Jesús cumplió un propósito. ¿Por qué un propósito? Porque recordarán la historia que le preguntaron a Jesús que si él era porque estaba ciego por pecado o por maldición. Por sus papás, definitivamente, ¿qué fue la respuesta? Dijo que no era por ninguno. Era porque Dios quería cumplir un propósito. De igual forma pasa con la creatividad en cada uno de nosotros. El segundo ejemplo es un ejemplo pedagógico, creo yo, ¿verdad? Es donde Jesús viene y empieza a dar las enseñanzas a través de las parábolas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros en las parábolas? Jesús conectaba con las personas en su conocimiento y en su entendimiento, con la parte de sentir la enseñanza. ¿Qué es lo que nosotros regularmente vemos ahora? Si nosotros nos metemos al listado de los mejores colegios en Guatemala, nosotros vamos a encontrar que todos los colegios son científicos. La enseñanza de nuestro mundo actual pues está muy enfocada en el área científica. Sin embargo, Jesús se enfocó mucho en el área creativa. Mira, otro ejemplo que podemos ver es un problema sociológico que tenía. Cuando le preguntan y le dice, bueno, ¿pagamos o no pagamos el impuesto? ¿Verdad? Y entonces, ¿qué es lo que Jesús les responde? ¿Cómo lo hace? A través de una moneda, de un elemento, ¿verdad? Y ese elemento les dice, bueno, ¿qué es lo que ustedes ven acá? Entonces hay que pagar, hay que hacer lo que hay que hacer, ¿verdad? Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que básicamente considero yo que Dios, o Jesús, perdón, nos estaba mostrando en ese momento? En ese momento lo que nos estaba mostrando es que la creatividad se activa primero si tengo la fe. Mira. Ok, un punto importante, la fe. La fe, exactamente. Y Jesús adicionalmente creo que nos muestra que la creatividad no es una cuestión de fama, de fortuna. La creatividad es una cuestión de llamado, de poder entender cuál es ese mi llamado, ¿verdad? Y que no necesariamente yo quiera hacer algo a lo cual no fui llamado. Y que también lo encontramos en la historia de la Biblia. ¿Por qué? Porque la frustración más grande para el pueblo de Israel fue cuando construyeron la Torre de Babel. Dice que construyeron una enorme torre. ¿Se pueden imaginar ustedes en ese entonces cuánto diseño, cuánta creatividad no pudieron haber invertido? Sin embargo, no era el medio por el cual Dios quería que el pueblo se comunicara con él. Entonces, sí tenemos que entender cuál es ese nuestro llamado, cuál es la asignación que nosotros tenemos para poder aplicar la parte de la creatividad. ¿Dónde nosotros podemos encontrar cuál va a ser mi creatividad? Pues yo creo que en lo personal pudiera decir, yo clamaría, como dice en su palabra en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas ocultas, ¿verdad? Y entonces digo, las cosas ocultas, ahí están, la creatividad y todo lo que ya existe, ahí está, ¿verdad? Y creo que también lo podemos ver en Daniel 22:2, que dice, Él
Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora. Ok. O sea, la creatividad es una revelación también que debemos buscar de parte de Dios. Y hay un icono interesante cuando hablamos de creatividad, que es una bombilla. Eso se refiere a una bombilla, pues cuando hablamos de bombilla hablamos de luz. Entonces, ¿qué relación tiene la creatividad con la luz, Aleida? Sí, yo creo que esto me llevó a mí a mi grado de tercero o cuarto primaria. No sé si yo recuerdo que perdí ese grado, pero entonces, Ciencias naturales. ciencias sociales o naturales, algo por ahí, así que todavía no le he pasado, pero ¿qué fue lo que evolucionó en ese entonces y qué es lo que a nosotros nos enseñan? Todo lo que se fue creando a través de la historia. Si recordamos, el fuego fue a través de 2 piedras, ¿verdad? La rueda fue a través de las maderas, del árbol de la creación de Dios. Luego se creó la máquina de la imprenta, y que muy poco sabemos que la primera impresión que se dio fue la Biblia, en la parte de la imprenta. Luego la máquina de vapor, y así creo que nos vamos siguiendo. Pero lo que usted mencionaba, Cindy, ¿por qué la parte de la luz? Y si ahorita preguntamos a la mayoría de personas, creo que lo que se nos va a venir a la mente es Thomas Edison. Tomás Alva Edison, correcto. Exactamente. Sin embargo, él no fue el que creó la bombilla. Él fue el que perfeccionó la bombilla, porque el que la creó fue Joseph Swan. Él fue el que la creó. Pero ¿qué fue lo que hizo? Fue una novedad. Resulta que un empleado un día le pregunta a Thomas Edison, ¿verdad? Sabemos que ha fallado N cantidad de veces, ese es el número, no lo recuerdo, pero sí sabemos que falló. Y un trabajador le pregunta y le dice, bueno, pero ¿por qué sigues intentando? ¿Por qué sigues viendo a ver si esto va a funcionar? Y entonces Thomas Edison le contesta y le dice, porque así yo puedo ver las 1000 maneras de no cometer error para volver a hacer la bombilla. Y entonces eso, ¿qué es lo que a mí me trae, verdad? ¿Qué es lo que me trae a reflexión? Que yo creo que la calidad de humano, de ver que él podía fallar, levantarse, volvía a intentar, lo volvía a hacer, y lo volvía a hacer. Y entonces su calidad de humano, de saber que él podía fallar en un invento, creo que fue lo que pudo haber impactado. Porque no fue a través de Joseph que podamos recordar, no, recordamos a él. Sí, creo que algo también de que se puede admirar en Tomás Alva Edison es la constancia y que no se dio por vencido. Creo que a veces nosotras quizás tenemos algunas ideas que podemos decir hasta tal vez es Dios guiándonos a ir hacia cierto lado o a hacer ciertas cosas y no tenemos constancia. Tal vez fallamos en la primera y bueno, decimos no, seguramente esto es una locura y no lo hago, pero creo que es un punto muy interesante, mujeres, que tenemos que ver la constancia. No debemos rendirnos a la primera. Intentemos, intentemos, intentemos. Y más si creemos que es algo que viene de Dios, con mayor razón. Dios es quien está de nuestro lado, así es que no nos demos por vencidas. La constancia es una característica muy importante para la creatividad. Sí, perfecto. Y si nosotros seguimos viendo lo que es la luz a través de la Biblia, nos vamos a Génesis, ¿verdad? Seguimos en la parte de la creación, nos vamos a Génesis 1, 2. ¿Y qué es lo que dice? Que Dios vio tinieblas, sí, que vio desorden. Que estaba desordenada, ¿verdad? Y vacía. Ajá. Vacía. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Había problemas, hay problemas. Ese es el mensaje que podemos sacar de ahí en cuanto al tema de creatividad. ¿Y cuál fue la palabra que Dios dijo? En Génesis 1:3 dijo, sea la luz. Antes de su creación, vio la luz. O sea que es parte de la idea, es parte de un modelo de Dios, ¿verdad? Que haya luz. Y por supuesto, también nosotros podemos verlo o recordar cuando el ángel se le aparece a José, al esposo de María, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le dice? Tu esposa María dará a luz un hijo que se llamará Emanuel, ¿verdad? Pero ¿cuál era la razón de esa luz? A venir a solucionar un problema de pecado.
Entonces había otro problema. Vemos que definitivamente el concepto de creatividad se va enfocando en esas áreas. ¿Qué es lo que sucede con el área de la fotografía? La luz es importantísima. Mira, en griego, foto significa luz, grafos significa escribir, grafos, y fos, nuevamente luz. Entonces es escribir con imágenes. Entonces es algo importantísimo para cualquier fotógrafo, la parte de la luz. Entonces la luz para un fotógrafo es capaz de otorgar sentido y identidad. Imagínense cuánto más no será la luz de Jesús, porque dijo, yo soy la luz. Entonces, cuánto más eso no nos da identidad a nosotras como hijas de Dios. Quizás hemos pensado que para ser creativas necesitamos ser genios o tener una inteligencia sobrenatural, pero de acuerdo a lo que estoy escuchando, no sé, Aleida nos ampliará esto, pero ¿será que tenemos que ser genios o tenemos que tener algo más o algo sobrenatural para poder realmente ser creativos? Bueno, quiero contarles que las estadísticas de cuántas personas o el porcentaje de genios que hay en el mundo es el 2%. Y el 98% somos personas comunes. Yo soy del 98. Yo también. Bueno, ahí pueden ir levantando sus manos y decir, yo soy 98. Y seguramente tiene que haber también aquí del 2%. Ahí, por favor, escríbanos y usted diga, yo soy una de las del 2%. Y bueno, podemos hacer muchas cosas. Sí, definitivamente. Y entonces, pero ¿qué fue lo que a mí me impactó esta parte de la palabra de Dios? Y eso lo encontramos en Salmo 119:30 y dice, la exposición de tus palabras imparten luz, dan entendimiento a los sencillos. No dice sí, a los genios, ¿verdad? Es a través de la palabra es donde básicamente nosotros podemos encontrar esa luz que necesitamos, ¿verdad? ¿Cuál es esa luz que tú necesitas en este momento? Probablemente será solucionar un problema financiero, será un problema familiar, probablemente necesitas una novedad, un cambio, un proyecto de vida, o puedas necesitar a lo mejor pues una aportación. En fin, yo creo que ahí en tu cuaderno puedes escribir cuál es ese problema, esa parte gris, esa parte negra que uno pueda encontrar siempre en su vida. Sí, creo que son momentos de oportunidad que quizás tú ahorita no estás pasando en tan buen momento y que creas, lo que menos pienso yo ahorita es en creatividad, puede hacer que esté en tu mente. Sin embargo, hoy con Aleida estamos aprendiendo que también en los momentos grises, momentos negros de nuestra vida, es donde puede entrar a funcionar la creatividad. Es donde puedo buscar a Dios, esa revelación, y que Dios me dé una idea nueva a mi problema económico, a mi problema social, relacional, sea lo que sea que estamos viviendo en este momento. Yo quiero que pienses que es el tiempo de ser creativas. Somos mujeres creativas, así es que sea cual sea tu situación hoy, estamos llamadas a ser creativas. Qué interesante, esto está buenísimo. Y personalmente, yo pensé que no todas las mujeres o todas las personas, hablemos hombre y mujer, son creativas, sino que hay unos que sí se les dio la creatividad y a otros no. ¿Qué podemos decir de eso, Aleida? Bueno, científicamente el cerebro es plástico. Eso creo que ya lo conocemos. La neuroplasticidad significa que es la capacidad del cerebro, de lo que puede aumentar el aprendizaje. Seguir aprendiendo, siempre. Seguir aprendiendo, siempre. Esa capacidad está comprobada científicamente. Pero yo no vengo a decirles lo que científicamente está comprobado. Realmente la palabra de Dios es la que nos dice a nosotros la comprobación de esa neuroplasticidad, que lo han descubierto, dice, pero ya venía en la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso está que nosotros podemos renovar nuestro entendimiento, ¿verdad? Podemos transformar nuestro entendimiento a través de la renovación de nuestra mente. Así es. ¿Sí? Entonces, existen
Se hizo un estudio, se ha hecho un estudio por más de 30 años, la doctora Catherine Bessenger, en donde dice que el 80% de las personas tienen una equivocación de cuál es su preferencia natural de pensamiento. ¿Qué significa la parte de pensamiento? Es cuando nosotros opinamos, des en cuenta ustedes, y estamos en una reunión o estamos en una comunión, ¿verdad? Con personas. Y entonces dice uno, no, yo pienso. ¿Por qué? Porque es la forma de actuar. Entonces ahorita yo quiero que ustedes dibujen en su cuaderno este cuadrante que les aparece ahí con esos números. Véanlo en este momento. Así que dibujen tranquilamente su cuadrante. Si quieren ponerle algún detalle, pues la creatividad del día de hoy se vale. Entra a funcionar. Mientras nosotros tomamos agua, ellas, Sí, buenísimo. ellas dibujan. Yo creo que ya lo dibujaron, ¿verdad que sí? Escríbanos ahí en el Facebook, ya, lista, o ya tengo mi cuadrante, o bueno. Ok, bueno, esto lo dijo también el padre de la medicina, que cada uno de nosotros tiene 4 estilos de pensamiento. Y eso lo vemos en el icono de la creatividad también. El cerebro de la parte derecha lo vemos con todos los colores, y en la parte izquierda nosotros lo vemos con números, con fórmulas matemáticas, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos, en lo que ustedes ya hicieron en el cuadrante, yo voy a empezar a dar ciertas características de las 4 estilos de pensamiento. Okay. Ustedes se van a ir identificando, probablemente pues tendrán las 4 desarrolladas, buenísimo, ¿verdad? Probablemente se van a identificar de un lado derecho o más del lado izquierdo, ¿sí? Okay. Entonces, veamos ahorita. Si ustedes ven la parte del cerebro, vamos a empezar con la parte frontal izquierda. Frontal izquierda dice que son personas que piensan analíticamente, son centradas en los números, en la lógica, y perciben muy bien las señales, ¿verdad? Comunican sus resultados a través de decisiones. Esa es la que ellas marcaron con el número 1. 1, ok. Sí. Okay. Gracias por esa observación, Cindy. Sí. Luego, también estas personas resumen en media página algún debate verbal, ¿verdad? En una página ellos ven, es lo que regularmente vemos con los directores de empresas o ciertas personas, en una página hay que mostrarme los resultados. Toman decisiones, tienen determinación, toman prioridades, ¿verdad? ¿Cómo lo perciben las demás personas? Pues los perciben como personas muy críticas, nada emocionales, ¿verdad? Despreocupados del otro, no tienen ninguna conexión con cualquier persona, muy calculadores, ¿verdad? Enfocados en el poder. Algunas personas dicen que son muy fríos. Ahora nos vamos en el número 2, okay. ¿Verdad? El basal izquierdo, básicamente a esto es la parte secuencial, detallada, ordenada. Son personas muy productivas, de mucha confiabilidad, ahorran tiempo. ¿Por qué? Porque planifican, organizan. Muy organizadas. Muy organizadas, ¿verdad? Son aquellas personas que tienen bien organizado su closet, bien organizado su cocina, tienen bien organizada su cartera, ¿verdad? Cualquier espacio, la parte del orden y la secuencia es importantísimo para estas personas de este pensamiento. La interrumpo un momentito. La idea ahorita es que tú anotes como las características más relevantes de cada uno de los cuadrantes, del 1, del 2, del 3 y del 4. Y lo importante aquí es que nos podamos identificar en cuál estamos, si somos más 1 o 2 o 3 o 4, porque entonces eso nos va a ubicar, ¿verdad? Yo creo que estamos viendo ahorita el lado izquierdo, pues es un lado más lógico, más organizado, planificado, ¿verdad? Más exacto. Ese lado izquierdo es, ¿verdad? Correcto, okay. Así es. ¿Cómo lo perciben las demás personas? A estas personas las perciben aburridas, muy enfocados en la tarea y sienten que no avanzan, ¿sí? Ok. Ahora nos vamos hacia el lado derecho. Nos vamos al número 3, que es el basal derecho. Este basal derecho básicamente ya empezamos en el área como el área creativa. Se dice que estas personas son las pacificadoras, son personas que
que quieren la paz, que armonizan la paz, que tienen sentimientos, que están sintiendo el dolor de otra persona aunque no la conozcan, conectan fácilmente, tienen una relación fácil para poder hablar. Ahí nosotros empezamos a hablar, esa es la primera parte del desarrollo del cerebro. Luego nos vamos a la parte izquierda, a la parte izquierda a aprender a escribir, que es la parte de organización. Pero en esta parte derecha es donde se empieza a desarrollar. ¿Y dónde se desarrolla? Cuando reciben la parte materna, esa conexión. Y esa es la parte que siguen teniendo estas personas. Conectan con la armonía. ¿Cómo lo ven algunas personas? Pues lo ven que hablan mucho, que son muy sensibles y pacificadores. ¿Sí? Nos vamos ahora al frontal derecho. Que es el número 4. ¿Ok? El número 4 es donde decimos o se dice que ahí está el área de la creatividad. Entonces, se adaptan a los cambios, son personas innovadoras, son soñadores y toda la parte que ellos piensan a través de imágenes, no de palabras, sino ellos ya imaginan. Ellos ya solucionaron un problema, ellos ya solucionaron ir a Marte. ¿Cómo van a ir? No saben, ¿verdad? Ven como la vida como muy, muy fácil y sencilla, ¿verdad? Piensan en voz alta, todo lo dicen, lo que están pensando ya lo están diciendo. Y por supuesto, una persona de una persona de frontal izquierdo va a decir, este está loco, ¿cómo va a llegar allá si no tiene estrategia, ¿verdad? No tiene presupuesto. Ajá. Pero ya el señor derecho ya llegó El señor derecho número 4 ya llegó a la luna. Sí. ¿Cómo lo ven las demás personas? Pues dispersos, como soñador también, ¿verdad? Y solución. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿cuál es la mejor forma para poder ser creativos? Definitivamente es un don natural que nosotros estamos viendo. Eso viene de la naturaleza del ser humano. ¿Podemos ser creativos los del lado izquierdo? Sí, podemos ser creativos. El único detalle con la parte derecha, hay dos aspectos que quiero ver. Un aspecto positivo, son las personas que más rápido conectan con el espíritu. ¿Por qué? Porque los milagros se dan y son cosas que son como sobrenaturales, mientras que para la parte izquierda lo están pensando. Es tan analítico. ¿Cómo puede ser posible? No, empiezan como a encuadrar. Es un poco más difícil la conexión a nivel espiritual. Pero también la parte del pensamiento derecho hay que tener cuidado, porque no siempre es pensar lo bueno que es lo correcto, ¿verdad? Y entonces ahí nos vamos a ir a Filipenses 4:8, Cindy, si tal vez no lo puede Sí, claro, leer. Creo que aquí fue donde lo busqué. Filipenses 4:8 dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Sí. Entonces, para poder crear, innovar, también es importante tener esto en mente. En eso hay que pensar. Aleida, al inicio de esta transmisión usted nos contaba que cuando yo la invité a que fuera parte de Mujer Creativa, lo primero que usted pensó es, yo la creatividad no la tengo. Pero ahora a través de todo lo que hemos hablado, cuéntenos qué proceso Dios le permitió vivir para usted descubrir que sí es creativa. Bueno, quiero contarles que también pasé el proceso de hacerme el diagnóstico y efectivamente pues mi naturaleza natural, mis dones naturales están en el lado izquierdo. No les voy a decir cuál de los dos, pero es en el lado izquierdo. Entonces, definitivamente... Perdón, que podríamos decir que el lado izquierdo es el no creativo. El no creativo. En teoría. En teoría, okay. Ajá, sí. Ok. Bueno, entonces inicio en un momento dado de mi vida, ya casada y con hijos, entonces digo, no, quiero aprender a cocinar, ¿verdad? Y entonces me voy a inscribir a un instituto para poder aprender cómo cocinar
Pero estando en la cola, la verdad es de que me hizo un despertar de decir, esto no es lo mío. Voy a perder mi tiempo, mis recursos y sobre todo me voy a frustrar, ¿verdad? No voy a disfrutar. Lo importante de la creatividad y de eso es poder disfrutar lo que uno hace. Claro. Sin embargo, pues creo que aquí la fe fue lo que activó el resto de la historia. ¿Por qué razón? Porque en eso me empiezan a llegar cursos de cosas creativas, ¿verdad? De manualidades, de música, de historia, de arte, y me llega uno de fotografía. Y con ese es el que conecto. Sí. Entonces, ahí hizo el clic. Y entonces empiezo la clase de fotografía, ¿verdad? Y una de las clases me impresiona muchísimo porque vienen y me dicen y nos hacen ponernos una venda a los oídos y a nuestros ojos. Y nos dicen, si ustedes tienen, para poder empezar el curso de fotografía, definitivamente se tienen que desintoxicar. Y yo dije, desintoxicar, bueno, eso lo hice en enero con mi nutrióloga, así que... con licuados verdes. Con licuados verdes, así que, bueno, ¿y ahora por qué, verdad? Y entonces nos dicen, no, se tienen que desintoxicar de lo que ustedes han visto y de lo que ustedes han escuchado. ¿Por qué? Porque básicamente si ustedes tienen falta de perdón, ustedes tienen sentimientos negativos como el miedo, esta clase no es para ustedes. Entonces tienen que realmente tirar esos sentimientos negativos y empezar con los sentimientos positivos. Y definitivamente eso a mi vida, no solo a mi vida artística, sino que creo que llegó primero a mi vida personal, a limpiar, porque me di cuenta que había ciertos aspectos de falta de perdón, de miedo, de ira probablemente. Y entonces eso me llevó a decir, no, sí tengo que limpiar mi interior. No eran mis ojos ni mis oídos, era la parte interior. Y definitivamente pues eso, después no soy una fotógrafa fan que anda pues cada fin de semana. Quisiera hacerlo, definitivamente que no. Sin embargo, esto, yo veo el resultado. Recuerdo que en una fotografía, los de Nikon me dijeron que una de mis fotografías podía participar en la revista de National Geographic. Y efectivamente, cuando la mando, fue aceptada por las características. No gané, por supuesto, pero fue aceptada. No, qué gran. Y luego otro de los resultados. ¡Ay, qué emoción! Sí. Y otro de los resultados es que pues hay 2 fotografías más que andan en ciertos calendarios, 2 fotografías más, en donde pues definitivamente usé la creatividad. Así que yo creo que es importante la pregunta esta que usted mencionaba, Cindy, de la parte de los sentimientos. En este momento, si cada una de las mujeres que está aquí presente tuviera que empezar un proyecto creativo por cambio de vida, por cuestión financiera, por proyecto familiar, realmente, ¿cuál es su sentimiento? Quiero mostrarles esta rueda de emociones. Esta parte de la rueda de emociones nos habla de 6 emociones básicas. Dentro de las emociones básicas nosotros podemos ver que lo que es el miedo, el asco, la ira, esas emociones y el resto que aparecen alrededor, como ustedes pueden ver, esas no nos permiten ser creativos. Mira. Pero si nosotros estamos en sorpresa, en alegría, sí podemos ser creativos. ¿Qué pasa con la tristeza? Definitivamente la tristeza sí es un factor que permite ser creativos. ¿Por qué? Como tarea les dejo ver la película Intensamente. Intensamente es una caricatura en donde están todas las emociones ahí en juego, representadas y están en juego. Véanla y van a entender por qué estamos hablando de la tristeza. Pero también lo vemos en la parte de la Biblia. ¿Por qué? Porque Ana iba a pedirle siempre a Dios cada año con una ofrenda al lugar correcto, en el tiempo correcto, pedirle que Dios le diera a su hijo. Pero ¿qué fue lo que pasó un día en Ana? Definitivamente que se encontró y estuvo tan triste. La tristeza fue tanta tristeza que fue que habló con el Señor. Esa tristeza conecta con el Señor. Mira.
Y el resultado fue, definitivamente, pues sabemos que le otorgó le dio su hijo. Mira, hay un foto, y esto me lleva a que hay un fotógrafo famoso llamado Bryson Cartier, y él dice, la cabeza, el ojo y el corazón tienen que estar en el mismo enfoque. ¿Qué quiere decir? Que para poder ser creativas en el área de fotografía, tengo que estar equilibrada. Para poder hacer alguna pintura, tengo que tener equilibrio. Para poder hacer algo creativo en mi casa, mover un mueble para verlo diferente, tengo que tener equilibrio en esas 3 áreas de mi vida. Ok, cabeza, ¿cómo es? Cabeza, ojo, y corazón, dirigidos hacia el mismo punto. Qué interesante está esto. La verdad es que, bueno, el tiempo ya nos avanzó mucho. Y quizás como último punto, Aleida, ¿qué consejos nos podrías dar? ¿Qué consejos podemos darle a todas las mujeres que están hoy conectadas aquí en esta transmisión acerca de cómo despertar o aumentar la creatividad? Porque si yo la tengo como don natural, pues ¿cómo la puedo aumentar? Pero si no la tengo, ¿cómo puedo despertarla y poder llegar a desarrollarla? Yo creo que el mejor modelo que nosotros podemos encontrar es la parte de la Biblia. ¿Y eso dónde lo vamos a encontrar nosotros? Bueno, Cindy, ¿usted podrá leer en Éxodo 31 del 1 al 6? Claro que sí. Vamos a ver, 31. Ok, 31 del 1 al 6, ¿verdad? Al 6, sí. Dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, toma en cuenta que he escogido a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, de inteligencia y capacidad creativa, para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para ser tallados en madera y para realizar toda clase de artesanías. Además, he designado como su ayudante a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he dotado de habilidad a todos los artesanos para que hagan todo lo que te he mandado hacer. ¿Es hasta el 7? Hasta el 6 está bien. Ok, perfecto. el 6. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Es el llamado. Dios dijo que lo va a llamar y que lo va a llenar de la parte de su espíritu. Entonces, la parte importante es el llamado. ¿Cuál es el llamado que cada uno de nosotros tenemos? Es para alabar a Dios. ¿Cuál fue la historia de ese momento? Era porque Dios estaba mandando a Moisés el plano de qué era lo que se iba a hacer con el tabernáculo. Y entonces estaba preparando esa hora. Lleva un proceso un proceso creativo. En YouTube o en cualquier otro lugar podemos encontrar los procesos creativos. Pero el mejor proceso creo que lo podemos encontrar aquí. Primero, el llamado. Segundo punto, lo vemos en Éxodo nuevamente 35, 30, 35. Ok. 35, 30. Moisés les dijo a los israelitas, tomen en cuenta que el Señor ha escogido expresamente a Bezalel, otra vez, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, de inteligencia y capacidad creativa, para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para ser tallados en madera y realizar toda clase de diseños artísticos y artesanías. Okay. ¿Qué es lo que nosotros vemos acá? Que ahí el mensaje se lo dio al pueblo y le dijo, y lo he llenado. El segundo punto importante es que el Señor lo llene a uno de su espíritu. Y también lo que me llamó la atención es que lo que me llamó la atención es que le ha designado ayudantes. En el proceso creativo siempre vamos a tener a alguien a la par a quien pedirle consejo. O estamos, estoy viendo esta parte creativa, ¿verdad? Mire, amiga, estoy en esto, ¿qué puedo hacer, verdad? Una amiga me dice, yo te ayudo, no te preocupes, yo te ordeno todas las ideas que tú tienes. ¿Por qué? Porque sí necesitan orden. La creatividad no es un proceso de magia, es un proceso que constancia, lleva. planificado.
Sí. ¿Verdad? O sea, es... Okay. Y siempre hay que consultarlo con la persona que uno quiera, pero siempre va a tener a esa persona, va a ser parte de la luz, no va a estar uno solo. Y esa persona tiene esa habilidad, como dice la palabra de Dios. Y el tercer punto importante dentro del plan y el modelo de creatividad de Dios lo podemos ver en Éxodo 36, 5, 7. Ok, Éxodo 36, 5 y 7. Vamos a ver, Éxodo 36. Aquí estamos. Para ir a decirle a Moisés, la gente está trayendo más de lo que se necesita para llevar a cabo la obra que el Señor mandó hacer. Entonces Moisés ordenó que corriera la voz por todo el campamento, que nadie, ni hombre ni mujer, haga más labores ni traiga más ofrendas para el santuario. De ese modo los israelitas dejaron de llevar ofrendas, pues lo que ya habían hecho era más que suficiente para llevar a cabo toda obra. Entonces aquí, ¿qué es lo que vemos? La parte de la provisión. Cuando el Señor da un llamado, cuando el Señor da una asignación, cuando el Señor da la parte de la creatividad, da la parte de la provisión también. Hemos escuchado en algunas oportunidades con aquellas personas que dicen, no tengo espacio en mi agenda, ¿verdad? Es que está tan lleno, ¿verdad? Porque su habilidad la ha puesto a funcionar, ha fluido en esa parte de la habilidad. Entonces, esto funciona para el lado derecho, para el lado izquierdo, no importa, ¿verdad? Es una asignación de parte de Dios. Si yo puedo ser creativa naturalmente o puedo ser creativa a través del modelo de Dios. Y esa es la esperanza que creo que todas las del lado izquierdo tenemos. Así es que si tú saliste el lado 1 o lado 2, pues tenemos esa esperanza que podemos desarrollar la creatividad, pues que no se nos dio de nacimiento, pero que sí podemos desarrollar. Así es que 3 puntos entonces para poder despertar o aumentar la creatividad es un llamado. Como mujeres tenemos un llamado a ser esa mujer creativa en donde sea que nosotros nos estemos desenvolviendo. También llenarnos del Espíritu de Dios. Esa llenura del Espíritu de Dios nos va a dar revelación y nos va a dar ideas que tal vez tú piensas, ay, ¿cómo se me ocurrió eso? O ¿cómo no se me había ocurrido eso? Pues así es nuestro Dios. Dios nos habla de manera increíble, la verdad, de cosas que ni pensamos que podemos llegar a hacer, pero es la revelación de Dios y la provisión. Muchas veces nos sentimos, nos detiene el pensar, pero yo no tengo para hacerlo. ¿Cómo lo voy a hacer? Necesito esto, lo otro. Pero cuando es un llamado, cuando es una revelación de Dios, que recibimos a través de la relación con su Espíritu, estemos seguras que Dios dará la provisión. Qué interesante. Bueno, pues esto creo que es pues más que servidas con lo que es la creatividad. Esto creo que nos da una luz diferente de ya ahora que decimos mujer creativa, va más allá que poder cocinar, que poder hacer una manualidad, que poder crecer, sino que estamos llamadas todas a hacer luz. ¿Y qué es la luz? Ya vimos que la podemos comparar con la creatividad, ¿verdad? En diferentes situaciones, si es que estamos pasando un buen momento o un momento tal vez gris, un momento negro, estamos llamadas a dar esa luz en la situación que estemos viviendo a través de la creatividad. Definitivamente. Y así como dice su palabra en Salmo 148, toda la creación alabe a Dios, alabe al Señor, alabe al Creador, toda la creación, ¿verdad? Es para dar la honra, la gloria y la alabanza al Señor. Eso es lo importante, que cualquier cosa que hagamos, lo primero y lo más importante es que debe dar la gloria a Dios, que es el propósito por el cual fuimos creadas, para alabar el nombre de su gloria. Así es que mujeres, con todo el entusiasmo, con todo el ánimo, esta reunión, el objetivo es que nosotros podamos hoy en la noche tal vez acostarnos en nuestra cama y decir, ay, yo pensé que yo no tenía nada de creativo, pero ahora ya sabemos que si bien es cierto, somos del lado lógico o del lado que razona, Dios nos da esa oportunidad a través de su Espíritu de poder desarrollar esa creatividad. Entonces, tanto tú como yo estamos llamadas a ser creativas. Tenemos el testimonio de Aleida, el lado izquierdo
casi total, pero ahora ella es creativa y lo encontró a través de la fotografía. Así es que en una próxima reunión nos vamos a reunir, quizá ya nos toque una reunión presencial y ya podamos comentar y decir, bueno, miren, a través de la enseñanza de la creatividad yo pude descubrir que yo puedo hacer esto, puedo yo hacer lo otro, y de eso se trata, de que esto nos sirva de un aprendizaje integral y que no seamos las mismas. Así es que hoy empezaste de una forma esta reunión y yo te pido que no la termines de la misma manera, sino que tú seas inspirada a buscar la revelación, a buscar esa llenura del Espíritu Santo y demostrar la creatividad que viene de Dios. Él es quien nos creó y Él es creativo 100%. Así es que nuestro mejor modelo es Jesús, ¿verdad? Quien nos enseñó a través de toda su historia diferentes ejemplos de creatividad, y podemos entonces leer la Biblia y poder aprender de eso. Definitivamente, Cindy, sí. En las redes sociales muy pronto me encontrarán como la cazadora de luz que congela momentos. Ok, eso viene de la fotografía. Eso viene de la fotografía. Miren, qué interesante. Así es que Aleida encontró su punto de creatividad y bueno, vamos a entonces nosotros a poder apreciarlo también en las redes. Y bueno, mujeres, no queremos tomar más de su tiempo y tal vez quiero pedirle a Aleida si podemos orar por cada una de las mujeres que están sintonizando en este momento, este programa, que están conectadas en Facebook, en nuestra red del Ministerio Internacional Nueva Mujer, que podamos orar y que Dios sea quien guíe nuestros pasos hacia algo nuevo. Buenísimo, muchísimas gracias por ese privilegio, pero antes quiero contarles que tengo un regalo de parte de Dios para cada una de ustedes. Pues definitivamente por la situación vamos a hacer la representación de entregárselo a Cindy para que ella pueda después decirles en qué consiste el regalo de parte de Dios. ¡Ay, qué emoción! Yo les prometo que estoy emocionadísima. Yo me voy a emocionar de parte de cada una de ustedes. Miren qué gran regalo que nos trajo Aleida a todas las mujeres creativas. Si tú eres mujer creativa, levanta la mano y di, para mí es algo que está aquí adentro y vamos a ver. Y yo las quiero poner a utilizar su creatividad y comenten ahí con las que están a la par, ¿qué creen que hay en esta caja? Vamos a ver, ahorita va a salir un globo. No, no es un globo. ¿No es una cámara? Vamos a ver, no es una cámara tampoco, pues ese es el instrumento que Aleida usa para su creatividad. Y bueno, este regalo viene con una carta que dice, nueva mujer creativa, esa soy yo y esa eres tú y cada una de las mujeres que estamos en este momento conectadas. Me hago presente en tu vida y tu llamado a través de este regalo en donde encontrarás. Dice un espejo. ¡Ay, qué emoción! Miren qué lindo espejo. Cabal, no tenía espejo. Dice un espejo para que te veas y creas de corazón que eres imagen y semejanza mía. ¡Ay, qué lindo! Entonces, un espejo. Si tú tienes un espejo en casa, cada vez que lo veas, recuérdate que somos creadas a imagen y semejanza. Toallitas para limpiar nuestra mente de pensamientos y sentimientos negativos. Limpiar nuestros ojos de la realidad, que no es lo que Dios dice, y tus oídos de palabras contrarias a mis promesas. Una bombilla, una representación de luz. Si te mantienes conectada en mi palabra, encontrarás lo que diseñé en ti y para alabarme a través de tu creatividad. Un cuaderno y lápices de colores para escribir y dibujar lo que te revelaré a través de mi espíritu en tus tiempos de oración, como lo hice con Moisés. El arte de la creatividad es encontrar lo que tu creador diseñó en ti. Te amo, Dios. Ay, qué especial. Gracias a Dios, todo lo que nos tenía preparado para hoy, esto es una sorpresa y gracias a Dios vamos a... Ay, qué especial esto, de veras que sí.
Yo creo que Aleida termina este momento. Gracias, Padre bendito. Tú que eres el Creador. Gracias. Tú, Padre bendito, que nos diste esa luz para crear todo lo que hiciste del universo, con detalles, con colores, con formas, con textura, con aroma, Señor. En esta noche nosotros venimos a poner delante de ti, Señor, esa presencia, ponernos delante de ti, Padre bendito, para que tú nos puedas llenar de tu espíritu, para que tú puedas revelar ese don de creatividad natural o un modelo a través de ti, Padre bendito, a través de recibir esta creatividad de cada una de las mujeres que hoy está. Tú conoces el corazón, la necesidad, la novedad y el plan de vida de cada una de las que está hoy conectada. Ellas escribieron en su cuaderno cuáles han sido esos detalles o ese enfoque que quieren realizar en medio de su creatividad, Padre, ya sea acrecentarla o bien ya sea desarrollarla. Pero en el nombre de Jesús nosotros venimos a pedir que tu Espíritu sea la guianza, que tu Espíritu sea la luz y que tu Espíritu sea también ese consolador en ese tiempo en donde probablemente vamos a tener esos encuentros. Pero en el nombre de Jesús damos gracias, Padre bendito. Como dice tu palabra, toda la creación alabe al Señor y todo lo que respire alabe al Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Muchas gracias. No, gracias Aleida por estar con nosotros y gracias a ti que hoy formaste parte de lo que es Mujer Creativa y bueno, a echar a andar entonces nuestra creatividad porque Dios nos ha llamado a ser creativas y a resolver problemas y a dar luz en donde sea que nosotros nos movamos. Esto fue Mujer Creativa del Ministerio Internacional Nueva Mujer. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.